Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, en este día jueves 18 de noviembre. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Anunciando a mis hermanos televidentes de la ciudad de Houston, Texas, que tendré el privilegio este sábado de estar predicando allí en la ciudad de Houston, en el templo que la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles renta, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Desde las 9 de la mañana, la iglesia estará abierta para recibir a los que vengan a adorar a nuestro Dios, y su servidor tendrá ese privilegio, como dije, de predicar el mensaje. Venga usted, hermano, hermana, que nos mira por el canal de televisión 57.10, venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Amén. Hermano Tony, bienvenido al estudio de hoy. Gracias, pastor. Ya es jueves, ya estamos en el quinto día de la semana y hasta aquí Dios nos ha ayudado, ha estado con nosotros y estamos también con gozo porque vamos a estudiar de su santa y bendita palabra, la cual confiamos en que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan, y especialmente pues un servidor. Siempre que estamos preparando la escuela sabática, pues encontramos muchas cosas, como ya se los he dicho. Y si ustedes ven aquí mi folleto, lo tengo coloreado, lo tengo porque buscamos, porque no queremos ir nada más por encima, aunque no es por encima porque traemos las citas del Espíritu por profecía, pero buscando encontramos más, hermanos, y yo sé que les son de gran bendición cuando los compartimos. Así es, hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también aquí estoy, ¿verdad?, agradecido con el Señor por un día más de vida y un día más de experiencia aquí con estas lecciones, hermanos. Realmente estamos aprendiendo mucho a saber las diferencias aquí que Pablo habla con los Gálatas para que no sean extraviados, y porque precisamente, ¿verdad?, el proceder de estos Gálatas amerita esta reprensión. Pero esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es para mí también, como estoy yo. Y es un placer también estar aquí en esta grabación, aquí en Shepherd, hermano, porque qué bendición, ¿verdad?, que este lugar está siendo así de bendición. He estado viendo aquí a las personas que están de California, ¿verdad?, con una actitud positiva, con una actitud de que vienen porque el Señor les va a dar ese cambio tanto en su salud física como en su salud espiritual. Así es que, hermanos, pues qué bendición pertenecer al pueblo de Dios. Así es que sigamos adelante. Amén. Bueno, vamos a orar para el estudio de hoy, hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole la honra y la gloria que usted se merece. Pero también, Señor, aquí estamos con el propósito, Señor, de seguir abriendo nuestro corazón para que usted nos hable, nuestro entendimiento. A través de estas lecciones que nos hacen ver, Señor, la necesidad de cambios en nuestra vida. La necesidad, Señor, de que usted, Señor, siga produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, y también aprendiendo acerca de esta súplica, esta reprensión, porque le dolía en el corazón al apóstol cómo estos Gálatas estaban reaccionando. Ayúdenos a nosotros también a tener esos cambios, a que esas reacciones, Señor, de estas lecciones puedan hacer efecto en nuestras vidas y podamos permitir, Señor, que usted sea el centro de nuestro corazón, de nuestra mente. Acompáñenos pues, acompañe los controles aquí a la hermana, y que sigamos pues siendo de bendición para los que nos ven, los que nos escuchan, y gracias porque todos salimos bendecidos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al estudio de hoy, se llama Una labor de amor. Así subtitula la lección este día. ¿Quién hizo una labor de amor? Ni más ni menos que el apóstol Pablo. Así que vamos de una vez, hermano Tony, ¿qué podemos aprender de las tiernas súplicas de Pablo? Sí, pastor, en Gálatas, capítulo 4, del 11 al 18, vemos súplicas que podemos ver el sentir de Pablo tan profundo que tiene, que si lo leemos superficialmente parece que los está regañando, pero es una súplica que él quisiera que se le entendiera lo que él dice. Y vamos a leer del 11 al 18, Gálatas
4. Dice la palabra de Dios: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ya desde aquí ya comienza él con estas palabras pues a llamar la atención a aquellos que pudieran estar distraídos, digamos así, que sea, ¿cómo? A ver de qué va a hablar Pablo. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Está recordándoles el amor con que lo habían recibido y habían tratado. Y oír palabras así consuelan. Aunque al principio, como ya le dije, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Eso es duro. Pero luego acá los conforta, los consuela con lo que les acaba de decir. Que lo recibieron como a un ángel, como a Dios, como a Cristo Jesús. Dice el 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentasteis? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me mostraron tanto cariño que estaban dispuestos a morir por mí prácticamente, a quedarse hasta ciegos por darme sus ojos para que yo pueda ver bien. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Lo que les he dicho, que no se vuelvan a los ritos, que no se vuelvan a los ídolos, somos libres en Cristo Jesús. El decirles eso y eso estar en contra de lo que les han venido diciendo, por eso me he hecho enemigo de ustedes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí podemos ver al apóstol Pablo cómo los está tratando con ternura. Él les está haciendo ver lo que él sentía acerca de ellos, lo que él podía ver de ellos cuando él llegó y les hablaba del amor de Cristo, de la salvación que es en Cristo Jesús, y cómo lo recibieron, y cuando estaba mal de su cuerpo, como dice, y parece que hasta esa enfermedad era la vista, porque dice: si aún hubierais querido sacar vuestros ojos y dármelos. Sí. O sea que había un amor entre ellos para el apóstol Pablo. Pero cuando llegaron estos cristianos judíos que todavía querían someterlos a los ritos, a las fiestas, todo eso, ellos ya no manifestaron todo ese cariño. Entonces él dice que ya me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad, por decirles que ya todo eso ya acabó, ya es Cristo Jesús y solamente en Él, en su nombre. Ya no es en guardar todo eso. Por eso me he hecho enemigo. Ahora, también cuántas veces nosotros, por hablar la verdad, por decir las cosas tales como son, nos echamos de enemigos. Allá en México, de mi propia familia, cuando supieron que nos hicimos cristianos, hasta dejar de hablar. Ahora sí que no, al saludarnos por casi a fuerzas, pero hasta se pierde el habla. Por seguir la palabra de Dios, amigos, que nos comíamos en el mismo plato, a casi escupir en la cara de uno, por eso mismo. Aquí Pablo está diciéndoles: me he hecho enemigo de ustedes. El decir las verdades, hermano, porque eso es lo que le dice, por haberles hablado la verdad. Eso es lo que acarrea. Y muchos, lo veníamos comentando con el hermano Carmelo, hay algunos que quieren estar cómodos por el puesto, el cargo que tienen en su iglesia, o por esto, por lo otro,
no quieren que se les moleste, quieren estar tranquilos y no hacen no hablan la verdad, no obedecen a la palabra de Dios, porque no quieren ser molestados. Eso vamos a tener que responder delante de Dios, hermanos. Si Dios te da una verdad es para que la prediques, para que la Amén. hables, a costa de lo que sea. Que ya no te quieren allí, pues ni modo, ¿ves? Pero si eres siervo del Señor, el Señor te va a usar en otro lado, hombre. Así pues, que Dios nos ayude a ser firmes, y cuando alguien nos diga algo que no lo entendemos, pues procurar, como dice la sierva del Señor, procurar investigarlo, y si está en la verdad, bueno, pues gracias porque me dijiste la verdad, yo la voy a obedecer. Pero lo mismo, si no está en la verdad, pues gracias, Señor, porque puedo ver que está en el error. Definitivamente que aquí Pablo nos dice cuánto se sacrificó, cuánto se esforzó porque los gálatas comprendieran el mensaje, cuánto los amó, al punto de que hasta en medio de su enfermedad, o aún con todo y la enfermedad, él siempre buscó predicarles la verdad. Les dijo: me hice gentil para ganarlos a ustedes, aún siendo yo judío. Esto nos dice que Pablo realmente fue un hombre de Dios, y él dijo: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Todas las palabras que él menciona aquí son palabras que demuestran que realmente él amaba a los hermanos de Galacia. Vamos al don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué nos dice? Bueno, aquí en Notas del Apóstol, de la vida del apóstol Pablo, página 190, nos dice la sierva del Señor: tratar sabiamente con diferentes clases de mente, bajo variadas circunstancias y condiciones, es una obra que requiere sabiduría y discernimiento, iluminada y santificada por el Espíritu de Dios. Hermanos, aquí precisamente esa pregunta: ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de esas súplicas de Pablo hacia esta iglesia de Galacia, ¿verdad? Con cuánto amor la cuidó, con cuánto amor la trató, ¿verdad? Y les llevó el amor de Cristo. Y a uno también, ¿verdad? Pues yo lo que puedo aprender aquí es que yo debo pedir discernimiento, pedir sabiduría, para que si yo le he hablado a una persona del amor de Dios, se lo he manifestado, y de repente esa persona, alguien la malaconseja o le dice ciertas cosas y vuelve otra vez a la vida, pues a mí me va a doler mucho, porque pues, ¿verdad? Como dijo el apóstol en una de las ocasiones, yo los engendré y me duele estar de parto nuevamente. Así es que, hermanos, pues duele eso, ¿verdad? Cuando uno es un verdadero hijo de Dios que se preocupa por las almas. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí: el ministro de Cristo debe aprender la importancia de adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes busca beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero deben ejercerse con la debida consideración. Solo manteniendo una estrecha relación con Dios, sus siervos pueden esperar enfrentar prudentemente las pruebas y dificultades que aún surgen en las iglesias. Pablo había presentado a los Gálatas el Evangelio de Cristo en su pureza. Sus enseñanzas estaban en armonía con las Escrituras, y el Espíritu Santo había dado testimonio de sus labores. Por eso advirtió a sus hermanos que no escucharan nada que contradijera la verdad que les había sido enseñada. Qué duro, hermanos, realmente, ¿verdad? Poder nosotros hablarle a personas, a hermanos todavía, que profesamos la misma fe, hermanos, y que decirles muchas veces, ¿verdad?, con amor, lo que el Señor requiere, y que muchas veces ellos mismos saben, pero que ya han sido inducidos, que han sido cauterizados por un mal espíritu de alguien, ¿verdad?, que viene y que les dice eso no es necesario, o que esto no hagas, y esto es duro, porque
le duele a uno, ¿verdad? Que si hemos caminado por mucho tiempo como compañeros de milicia y luego de repente vuelvan otra vez para atrás, ¿verdad? A las cosas que antes hacían, como Pablo aquí con los Gálatas, pues sí es de mortificación, sí es como para ponerse uno a preocuparse, hermanos. Y aquí Pablo precisamente nos presenta esa mortificación con este pueblo, porque como les di, como leyó el hermano Tony, al principio recibieron la verdad con gozo, con alegría y con el deseo de hacer todo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo el apóstol les recuerda su vida, ¿verdad? Que hasta ellos mismos hubieran estado dispuestos a darle sus ojos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el cambio tuvo que el apóstol Pablo llegarles al fondo de su corazón para que se recordaran. Entonces así nosotros también, hermanos, que nosotros debemos aprender de estas súplicas del apóstol, pues que con amor, con sabiduría, pidiéndole al Señor para tratar a nuestros hermanos, ¿verdad? Que todavía quieren seguir en costumbres, que quieren seguir todavía en creencias, todavía que pues no los van a llevar adelante. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Pero Pablo, hermanos, retoma el tema de la ley y por eso la pregunta que sigue dice que de qué manera la ley y el evangelio fusionados brindan esperanza. ¿Cómo lo dice Pablo, hermano Carmelo, en los siguientes versículos? Bueno, los siguientes versículos del 19 al 21 nos dice de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí Pablo, ¿de qué ley está hablando? Precisamente de la misma plática, de lo mismo que les está hablando a los Gálatas, en los cuales ellos mismos habían prestado oídos a los judíos cristianos, de que se necesitaba circuncidarse para ser salvos. Aquí precisamente quieren volver otra vez allá, lo que les están enseñando estas personas. Hermanos, le dolía al apóstol Pablo, porque como dice allí, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo. Hermano, era un dolor para el apóstol ver las reacciones de estos hijos suyos, como lo eran los Gálatas, volver a hacer cosas que no estaban bien. Así es que el Señor nos ayude, y verdad que si nosotros estamos haciendo algunas cosas, porque he oído, hermanos, realmente he oído personas que ellas mismas, ¿verdad?, están guardando esas fiestas, están guardando algunos de esos ritos que realmente, como dijo Pablo, vino el cumplimiento del tiempo y vino precisamente el símbolo al que representaban todos esos símbolos, esos acontecimientos, esas fiestas, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que tengamos cuidado y metámonos más a la Escritura, hermanos, para que el Señor nos pueda hacer y ver el discernimiento en ellas. Qué ternura, hermanos, la del apóstol Pablo, cómo muestra él sus sentimientos hacia los Gálatas al llamarlos hijitos míos. Vuelvo a sufrir, les dice, dolores de parto. En otras palabras, él está aquí utilizando la figura, hermanos, de cuando una mujer da a luz a una criatura. Él dice que pues en alguna manera él los ha engendrado espiritualmente hablando. Y esta forma de tratar de Pablo a los Gálatas nos dice cómo él buscaba que fueran otra vez restaurados en la esperanza bendita de salvación que solo se encuentra en Cristo. Él otra vez fusiona la ley y el evangelio para que vean que hay esperanza en el Señor, sin hermanos caer en un punto donde nuevamente ellos
siguen con sus leyes ceremoniales, con sus ritos, sino solamente que aquella ha cumplido su papel con llevarlos a Cristo. El don profético, hermano Tony, ¿cómo todavía sigue hablando al respecto del papel de Cristo? Sí, en Manuscritos Releases o Manuscritos Revelados, tomo 8, página 98, dice: nadie que crea en Jesucristo está bajo la esclavitud de la ley de Dios, porque su ley es una ley de vida, no de muerte, Gloria a Dios. para aquellos que obedecen sus preceptos. Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de su poder como indicador del pecado, están en una condición tan indefensa como el mismo Satanás, a menos que acepten la expiación provista para ellos en el sacrificio restaurador de Jesucristo. Mediante la fe en Cristo se hace posible la obediencia a cada principio de la ley. ¿Por qué nosotros no podemos, o por qué la persona no puede someterse en obediencia a la ley? Porque estamos todavía en la carne, hermanos. Porque todavía, al estar en la carne, todavía navegamos para obedecer los requerimientos de la ley de Dios. Esto no lo digo yo, hermanos, mire, se los voy a leer en Romanos 7:14. Dice así, como aquí les voy a leer lo que acá dice: todos los que comprenden la espiritualidad de la ley. La ley es espiritual. Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley son aquellos que vienen a Cristo Jesús. Y dice el 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué es que no podemos someternos? Porque estamos en la carne. Si estamos en la carne, no vamos a querer someternos a la obediencia de la ley, de los mandamientos de la ley de Dios. Pero si estamos en Cristo Jesús, con gozo los vamos a obedecer. ¿Por qué? Por amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por amor a Dios. La esposa, hermano, voy a tratar de poner un ejemplo fácil de entender. La esposa, no la novia, la esposa le cocina al esposo de lo que ella sabe que más le gusta comer a su esposo. Le plancha su ropa, se la lava. ¿Por qué? Porque lo ama. No le cocina aquel alimento para ganarlo, para ver si se casa con ella. No. Se lo prepara porque lo ama, porque ya están casados, ya se casó con ella y ella lo ama. Por amor es que le sirve de esa manera. Así también el Señor dice, bueno, tú dices que me amas, entonces guarda mis mandamientos. Pero para eso tenemos que estar en el Espíritu, porque la ley es espiritual. Que Dios nos ayude a entender el espíritu de la ley de Dios. Analiza, hermano, cada mandamiento de Dios y te vas a dar cuenta que no hay uno que se pueda desechar o que se deba desechar, ni añadirle ni quitarle nada a la ley de Dios. No se puede, es perfecta la ley de Dios. Analízalo punto por punto. Y si llegas al cuarto mandamiento, que dice, acordarte haz del día del sábado, el día de reposo para santificarlo, y ahí dices, no, es el domingo, vuélvelo a estudiar, vuélvelo a analizar, porque si no, es como ya les mencioné anteriormente en otras escuelas sabáticas pasadas. Si hacemos eso, estamos como el rey Herodes. El rey Herodes solamente quería matar al niño Jesús, era a uno al que quería matar. Pero para matar a ese niño, mandó matar a todos los de ese pueblo, esa ciudad, a todos los niños de 2 años para abajo. Pero él no le interesaban los demás, al que quería matar era uno. Así también, hermano, si tú estás desechando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, por desechar ese mandamiento, estás acabando con los otros 9. Porque el que queriendo guardar toda la ley, dijo el apóstol Santiago, el que queriendo guardar toda la ley, quebranta uno de ellos,
es transgresor de toda la ley. Porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, dijo acuérdate del sábado para santificarlo. Que Dios nos ayude a entender la espiritualidad de la ley, hermano. Vamos a orar entonces, hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude a tener el concepto correcto, el entendimiento claro de lo que es el tema de la ley en Gálatas y Cristo también. Vamos a orar. Amén. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por enseñarnos cómo debemos comprender tu palabra Sí, en Señor. estos temas que tienen que ver con la ley y que muchos lamentablemente tuercen para su perdición. Gracias por hacernos ver cómo Pablo le preocupaba que los gálatas se volvieran a esclavizar con esas leyes ceremoniales que no tenían más razón de observarse, pues se había cumplido todo ya en Cristo. Señor, al saber que en Cristo nosotros lo hemos alcanzado todo, te rogamos que podamos perseverar en Él, sirviéndole, y nuestra esperanza mantenerla solamente en Él. Amén. Oh Señor, gracias, porque ese amor recíproco que hubo también en determinado momento de los gálatas hacia Pablo, pero que ahora está también lamentablemente pues viendo la situación en la que han caído espiritualmente y los reprende, se ve, Señor, de que también Él los amaba mucho. Te rogamos que también esa clase de amor nosotros podamos manifestarla entre hermanos. Sí, Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.